En mi video anterior yo les hice un resumen hablando del libro Cómo ser estoico de Máximo Piglucci. Lo cierto es que si tú llegas al final del libro encontrarás que el autor nos recomienda 12 ejercicios estoicos. Y eso es lo que te voy a enseñar en mi video de hoy. Un suceso siempre es igual, al final lo único que cambia es nuestra percepción de dicho suceso. Eso sí, lo más importante sobre todo es controlar esa primera impresión, ya que esa impresión suele ser la más emocional y suele ser la que menos control tenemos. Cada vez que ocurre un suceso debemos analizarnos de dónde viene esa primera impresión, qué es lo que puedo controlar, realmente qué es lo que ha ocurrido, es tan grave para que yo actúe de esa forma. Todo ese tipo de cosas son las que debemos analizar. Epicteto dice que cuando veas a tu hijo recuerdes que es un mortal y que en cualquier momento puede morir. ¡Wow! En verdad esto es muy macabro. Pero hay que entender que para la época eso era algo normal. Incluso el mismo Marco Aurelio llegó a perder varios de sus seres queridos. Eso sí, este ejercicio no lo hacen no para que no sientas ningún tipo de afecto hacia las personas, hacia tu hijo, todo lo contrario, sino para que aproveches cada uno de los momentos, ya que no sabes en qué momento lo puedes perder. Como personas siempre asumimos que las cosas nos van a ir bien, que nada malo nos va a suceder, hasta que de repente nos sucede algo malo y empieza la catástrofe. Vas a decir que injusta es la vida, esto no era para mí, si tan solo hubiera hecho esto o aquello, y así sucesivamente vas a seguir en un círculo de lamentaciones. Los estoicos te aconsejan es hacer lo opuesto. En vez de pensar que las cosas te van a ir bien, todo lo contrario, siempre contempla la peor de las circunstancias. De esta forma, cada suceso que te ocurra es mucho mejor de lo que te esperaste y en cierta forma eso te hace ser más agradecido. Cada vez que te ocurra algo bueno lo vas a sentir como una recompensa. En cambio, si siempre esperas que las cosas te van a salir bien, y después te sucede algo y te sale bien, al final será como, bueno, en verdad me lo esperaba, las cosas siempre me salen bien, por supuesto, o sea, nada me iba a salir mal, y en cierta forma vamos alimentando nuestro ego. Por Dios, claro que iba a pasar, o sea, soy yo, claramente me iba a salir bien. Este tipo de cosas, el contemplar la peor de cada una de las circunstancias, los estoicos lo llevaban a todo nivel en cada una de las circunstancias, desde las cosas más remotas. Al punto de que si comías o simplemente te comprabas un libro, los estoicos se sentían agradecidos porque a lo mejor esas cosas nunca iban a suceder. Antes de seguir, no olvides suscribirte. Por otro lado, los estoicos siempre creían que cada oportunidad es un buen momento para practicar la virtud. Hacer lo que Epicteto dice que es substine et abstine. Y básicamente significa resiste y abstente. Esas dos palabras demuestran lo maravilloso que es Epicteto, de cómo logró resumir toda la filosofía estoica en solo dos palabras. Resiste vendría a ser resistir el dolor. Para los estoicos no hay nada que no podamos soportar. De hecho, el mejor ejemplo es Viktor Frankl. Viktor Frankl es el hombre que sobrevivió 2 años en un campo de concentración. ¿Qué peor circunstancia que eso? Yo no lo sé. Y aún así, después de que salió del campo de concentración, él escribe un libro donde cuenta sus experiencias. Y la segunda palabra, que es abstine, que significa abstenerse, es básicamente abstenerse al placer. Pero no es renunciar al placer en sí, sino de prepararnos para que cuando las circunstancias se den, nosotros no tengamos ningún tipo de problema en renunciar al placer. Marco Aurelio dice que no debemos tener una vida ostentosa, sino todo lo contrario, de ser humildes en todo momento. Y bueno, los estoicos también se abstienen al placer un poco por los peligros que este representa. Es muy fácil corrompernos a través del placer y dejaríamos de ser humildes y virtuosos. Este ejercicio se parece al anterior ejercicio de examinar nuestras impresiones. Antes de reaccionar ante una situación, lo primero que debemos hacer es detenernos, respirar y luego actuar. Con esto no estoy hablando de la meditación, no les estoy hablando de que se sienten y respiren 20 minutos al día, no.
simplemente se refieren al acto de detenerse, respirar por unos segundos, analizar todo y luego actuar. Por otro lado, yo tengo un video donde ya comparé el estoicismo con el budismo, el cual es bastante interesante, y les voy a dejar el link en la descripción. Si a un amigo tuyo se le cae un vaso, tú dices, no pasa nada, es solo un vaso. Pero ahora, si eres tú al que se le cae el vaso, comienzas como, ay, pobre de mí, qué mala suerte tengo, y bla, bla, bla. Lo cierto es que Epicteto nos dice que así como juzgas a los demás, debes juzgarte a ti mismo. Generalmente sobrereaccionamos cuando nos juzgamos a nosotros mismos, y cuando juzgamos a los demás tendemos a ser como más correctos. No sé si a ustedes les pasa que quizás sea fácil darles consejos a los demás, pero cuando se trata de aplicar esos consejos que diste a ti mismo es cuando te das cuenta como, oh, tal, y empezamos a... Bueno, ese es el tipo de cosas que Epicteto nos dice, y no sé si por ejemplo se recuerdan el viejo dicho de la abuela que es consejos vendo, pero para mí no tengo. Algo así dice el dicho, no me acuerdo, pero la idea es básicamente esa. Epicteto nos divide dos listas de temas de las cuales no podemos hablar. La primera es en no perder nuestro tiempo hablando de cosas como quién ganó en el fútbol, cuál fue el último video de Rosalía, sobre la última serie de Netflix. Esos son temas que debemos evitar. Y la segunda lista es no decir chismes, no hablar mal de las otras personas, no decir falsos rumores. Ambas listas son temas que no llegan a ningún lado y Epicteto lo que aconseja es evitarlos todo lo posible. Una de las cosas que más te enseña el estoicismo es aprender a manejar las críticas. Catón, por ejemplo, era una persona que se vestía con ropas feas y viejas y salía a las calles para que la gente se riera de él. Él hacía esto para saber qué hacer cuando él fuera a dar un discurso político frente al Senado y la gente se riera de él. Él no tendría ningún tipo de problema porque ya había experimentado esa sensación antes. A su vez, si por ejemplo insultaban a Epicteto, él te respondía con lo siguiente: si alguien te dice que una persona determinada te ha estado criticando, no te molestas en excusarte o defenderte. Limítate a sonreír y responder. Supongo que esa persona no conoce mis demás defectos. De no ser así, no habría mencionado solo esos. Solo porque disfrutas hablando de tus aventuras o hazañas, no quiere decir que lo tengas que hacer. Los estoicos aconsejan hablar lo más mínimo sobre ti, pero no hablan sobre ellos en el sentido de que no, que somos misteriosos, que no sepan nada sobre mí. No, sino que ellos no se consideran tan importantes como para hablar de su persona. Este es un ejercicio que el mismo Máximo Piglucci reconoce que le cuesta bastante hacer, ya que, seamos honestos, es difícil no hablar sobre ti o es difícil no hablar sobre todo en asuntos sociales ni nada de eso. Tendemos a hablar muy mal de las personas. Dentro de la perspectiva estoica, en vez de decir, no, esa persona es un borracho, un estoico diría, no, esa persona es alguien que simplemente ha bebido mucho. Al final todavía no conocemos los argumentos para justificar por qué esa persona ha bebido tanto. No sabemos qué evento en particular, qué suceso ha ocurrido en su vida para justificar de que no, eso es un borracho. Ahora sí, saliendo del tema de la bebida, que realmente solo fue un ejemplo, tendemos a criticar a las personas sin antes saber los acontecimientos que ocurrieron. Generalmente hay muchas cosas detrás de cada uno de los acontecimientos que no sabemos qué fue lo que sucedió y aún así lo juzgamos. Y esto sobre todo se aplica a personas que no conocemos. A lo mejor criticamos a algún famoso que hizo un acto en particular, pero no sabemos el detrás, el por qué hizo eso. A lo mejor criticamos a alguien en la calle que nos trató de una forma en particular, pero no conocemos el por qué actuó de esa forma. Algo que los estoicos hacían constantemente es reflexionar y reflexionar. Séneca, por ejemplo, todas las noches reflexionaba sobre qué había hecho a lo largo del día, cómo había actuado, cómo pudo haber actuado de forma estoica, qué cosas pudo mejorar,
qué cosas salieron bien. Epicteto hacía lo mismo y Marco Aurelio, si tú ves su diario personal, las meditaciones de Marco Aurelio, al final es reflexionar y reflexionar, son reflexiones para él, es su diario, era lo que él escribía para actuar de forma estoica. En mi caso tengo un diario personal que lo comencé el 3 de enero del 2018, o sea, ya tiene más de 2 años. En él no escribo todos los días, voy escribiendo de vez en cuando. Sobre todo escribo cuando siento que hay un caos en mi mente, cuando siento que necesito expulsar cada una de mis ideas, cuando tengo que ver las cosas desde otra perspectiva, ver cómo puedo actuar de forma estoica, y eso es algo que voy haciendo, lo voy llevando poco a poco. Aún así he escrito bastante, al punto de que 2 años después podemos ver que prácticamente está vacío, ya lo que me quedan son 5 páginas, ya me tengo que comprar otro.